La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena Ser, La Hora Extra. Con Dani de la Fuente. Desperté antes que la mañana, con las estrellas brillando en mi cama. Me subí en un avión 12 horas y no dormí nada. Me miraba la noche infinita desde la ventana, y tú seguías sin darte cuenta que te buscaba, mientras yo corría tras el amanecer. Bienvenidos, bienvenidas a La Hora Extra con La Ternura, este tema de Carlos Sadness de su nuevo disco Realismo Mágico. La ternura, la dulzura, el realismo mágico atraviesan este programa de hoy, 14 de abril, Día de la República. Queremos frenar la erosión de la desmemoria histórica y para ello hemos visitado Ruina, la nueva instalación de Eugenio Merino en el barrio madrileño de Carabanchel. Siguen siendo un problema porque al ser crímenes de lesa humanidad, son crímenes que aún tienen que ser juzgados, tienen que ser investigados y por lo tanto ese cuerpo que yo presento en la exposición es un cuerpo latente, no es un cuerpo muerto, no es un cuerpo como el que podríamos imaginar, ¿no? El de Lorca fusilado y en una zanja, ¿no? Es un cuerpo que está extraído de una imagen de Lorca vivo. El artista que metió a Franco en una nevera o que expuso un cadáver de Picasso en la Feria de Arco ha creado otra escultura hiperrealista del cuerpo de Federico García Lorca, bajo tierra, cubierta con un cristal que se puede pisar. El planteamiento era cómo se debe representar la figura de Federico García Lorca en el espacio público, ¿no? En el espacio público actualmente podemos encontrar por ejemplo, en la Plaza de Santa Ana, un monumento en el que Federico García Lorca está sujetando una paloma. Claro, eso básicamente es lo contrario de lo que es Federico García Lorca, ¿no? Federico García Lorca sería el representante el representante de la barbarie fascista en España. Pisando ese cristal, esta semana ha tenido lugar la lectura sobre Lorca con Alberto San Juan, interpretando algunos textos del poeta ligado a la resistencia antifascista. Un homenaje a todos los desaparecidos y asesinados por el golpe de Estado y la represión franquista en España. Planteaba estas dos arqueologías, ¿no? Una arqueología de 1936 donde se habla de la memoria histórica y de cómo de cómo es el golpe de Estado, ¿no? y de qué resultados produce, y luego la arqueología del 2024, ¿no? De cómo esos delitos de odio, esa violencia contra el colectivo LGTBI, pues se han incrementado en los últimos años, ¿no? Incluso los discursos del odio que tan presentes están ahora en Europa y en el resto del mundo, ¿no? La cultura en general y la disidencia queer en particular se vuelcan estos días contra los discursos de odio. De eso va esta Hora Extra. Empezamos. Nuestro primer invitado es Antonio Iturbe, el autor de La bibliotecaria de Auschwitz, que nos presenta ahora Música en la oscuridad, con Seix Barral. Ambientada en 1930, la novela relata la historia real de un sastre republicano que cambió la vida de su comunidad gracias a la música, el poder transformador de la cultura. Pepa Blanes. En el invierno de 1930 llegan al barrio rural de Las Casetas Joaquina y Mariano. Ella es ama de casa, como muchas mujeres en la época. Él es músico y sastre. Ha sido contratado para hacerse cargo de la banda municipal de esa localidad de gente trabajadora, mayormente agricultores sin formación. El alcalde, monárquico y de orden, le exige que acaben tocando en un certamen y Mariano se pone manos a la obra a enseñar a esos muchachos que no leen partituras, cuyos dedos deformados han de acostumbrarse a los instrumentos y a su ritmo. Esos agricultores que lo que hacían después de ir a trabajar e irse a la taberna, de repente llegara un clarinetista y los convenciera para esa disciplina de los ensayos y que aprendieran música. La música tiene algo realmente muy poderoso. Y pensé, ¿y de qué está hecha la música, ¿no? Porque la música no se puede tocar, no se puede ver, no se puede oler, no tiene materia y sin embargo nos transforma, ¿no? El escritor Antonio Iturbe propone con este argumento sumergirnos en un pueblo aragonés en los albores de la Segunda República para llevarnos por un recorrido político, sentimental y artístico de las gentes de aquellos años. En Música en la oscuridad está todo: el analfabetismo, el lío político en la dictadura de Primo de Rivera, el descontento con la monarquía, el hambre y la desigualdad. Pan y escuela, ¿no? La educación como motor
motor de regeneración, y la cultura, ¿no? Ese García Lorca que se sube a un carromato y va llevando el teatro por los pueblitos de España, ¿no? Y la música también, esas bandas de música que van emergiendo y que a esas personas muy humildes, que lo único que tenían era el trabajo y la taberna, les dan ese algo más en sus vidas, El ¿no? personaje de una mujer a la que llaman la bruja, que conecta con esas mujeres que nos ha retratado Irene Solá, o con tantas otras perseguidas por su modo de vida alternativo, que presagia la guerra que manchará todo. Claro, por muy racionalista que fuera Mariano Lozano, porque es un personaje, está inspirado en un personaje real, era músico, y tú no puedes ser músico sin tener una mirada también hacia lo profundo, ¿no? Hacia ese lugar misterioso donde emerge la música, ¿no? Entonces, bueno, hay un enfrentamiento, hay un rechazo, pero también hay una cierta atracción. Debates que la República consiguió ir abriendo en un país atrasado democrática, intelectual y científicamente hablando. La música es el hilo conductor, lo que une a los campesinos del pueblo y lo que permite que entendamos cómo es la vida. Pero me planteé que no tenía mucho sentido que los personajes en un barrio rural de Zaragoza en 1930, gente como mi abuelo, pues en fin, con muy poquita formación, pues que hablaran, no sé, como Pedro Piqueras en el informativo de televisión, ¿no? El autor, al igual que hizo en su novela La bibliotecaria de Auschwitz, tiene un don especial para rescatar del olvido episodios reales poco conocidos de nuestro pasado reciente y escribir así una novela conmovedora de superación en tiempos de guerra. De los últimos días de la República a la Guerra Civil Española. Mucho se ha escrito sobre ella, pero quizá no desde la perspectiva del realismo mágico. Es lo que ha hecho David Uclés, escritor, músico, dibujante. Nació en Úbeda en 1990 y acaba de publicar con Siruela La península de las casas vacías. La novela comienza en un pueblo con una familia, como si fuera el Macondo de Gabriel García Márquez, una familia que acaba dispersándose por todo el país durante la guerra. Vull que el dia sigui net i clar. 15 años ha tardado David Uclés en construir un nuevo Macondo, aquel lugar donde las cosas carecían todavía de nombre, y por eso Gabriel García Márquez tuvo que inventarlo. Decía el escritor colombiano que aquello del realismo mágico tenía sus orígenes en las leyendas de su abuela gallega, y es lo mismo que ahora nos cuenta este joven escritor jienense que empezó a transcribir aquellas leyendas e historias que su abuelo le contaba sobre su infancia, irremediablemente vinculada a la guerra civil. Intenté no solamente contar esa Macondo íbera, porque está escrito en realismo mágico, sino repartir a esos personajes por toda la península y aprovechar que ocurría durante la guerra para narrar toda la guerra civil. Pero si no hubiera tardado esos 15 años, si no se hubiera retrasado tanto, pues no sería otra cosa la novela. Para el autor de La península de las casas vacías, editada por Siruela, una apabullante novela que nos abarca los años de la contienda, era importante acercarse de esta manera. En uno de los episodios, donde el autor habla de la dureza del exilio y los campos de concentración franceses, muestra cómo uno de los republicanos llevaba un puñado de tierra española en la mano. Es decir, el que haya de vez en cuando tinte onírico, yo creo que hace que la lectura sea más fácil, más asimilable, no sé. Otra de las particularidades de la novela es que el narrador está muy presente. El autor es quien nos cuenta la historia y quien juega con el lector y hasta se inmiscuye en las vidas de sus propios personajes. También se entrevista cara a cara con el mismísimo generalísimo Francisco Franco. Hay un momento en el que yo digo, es que tengo que hablar con este hombre, con Franco. Y cuando termina lo del Alcázar de Toledo, pues allí delante de la pintura del Greco, pues tengo una conversación con él, nada agradable. La península de las casas vacías nos muestra una familia cuyos miembros fallecen todos durante la guerra, salvo uno, el padre. No es spoiler, lo avisa el autor en su prólogo. Es la manera de contar cómo una guerra provocada por el fascismo destruyó a una familia, a un pueblo y a un país. Lo íntimo y lo político pasado por el tamiz de lo onírico para llegar también a una nueva generación, la de los nietos y bisnietos de quienes murieron y sufrieron las heridas de la contienda y del fascismo. Si vens a mi, no demanis un camí planer. Tienen toda la entrevista que le ha hecho Pepa a David Uclés en nuestra página web y en Ser Podcast. El escritor ubetense, por cierto, tiene publicada otra novela, también imbuida de realismo mágico, que se llama Emilio y Octubre, una celebración del amor homosexual más puro, editada por Dos Bigotes.
Esta semana el Museo Reina Sofía ha sido escenario del segundo encuentro de literatura queer, un programa organizado por la librería y espacio cultural Mary Red, la editorial Con Tinta Me Tienes y otras independientes. Ha habido mesas redondas, poesía, performance, creadores como Bob Pop, Puto Chino Maricón, Alana Portero o Sandra Bravo han compartido sus inquietudes. Por el Reina pasó ayer nuestra siguiente invitada. Para mí, la historia del deseo es fundamentalmente la historia del fracaso. Todo lo que quise y no pudo ser. Todas las veces que temblé entre la distancia entre yo misma y aquello que amo. Así comienza La seducción de Sara Torres. Bienvenida a La Hora Extra. Estoy feliz de estar contigo aquí. Y nosotros de tenerte. Sara es poeta. La editorial Espasa acaba de publicar una antología de poesía queer en la que ella participa y que es maravillosa, que lo sepan. Hay algo agotador en las primeras veces, esta ansiedad por tener que controlarlo todo, leo en La seducción, pero esta no es la primera vez. Sara ya nos visitó hace 2 años para hablarnos de Lo que hay, su primera novela, también con Reservoir Books. La seducción, del latín seducere. Ducere viene de una raíz indoeuropea que significa guiar, dirigir, conducir. La seducción es un camino que no todo el mundo recorre, desde la diferencia radical hacia una familiaridad deseada. ¿Qué es la seducción, Sara? Pues históricamente, tal y como nos la han contado, es un camino de manipulación, ¿no? El seductor suele ser alguien que sabe lo que quiere y que impone su deseo sobre alguien que no sabe lo que va a pasar. El seductor conoce el destino y quien es seducido no. En esta novela hay otra versión de la seducción y tiene que ver con un camino recorrido juntas. ¿Es la escritura un trabajo de seducción también? Y no hay escritura sin ese otro interlocutor, en este caso el lector o lectora. Para mí, fundamentalmente, sí. Supongo que habrá otras escrituras que no están tan apoyadas en la seducción, pero creo que las escrituras lesbianas, si se alían con la seducción, consiguen con el deseo transformar el mundo. Yo creo que el mundo verdaderamente, el orden de las cosas. Entonces ahí la seducción es una herramienta política inesperada y muy potente. La seducción es una historia sobre la carne, el gozo, el tiempo. Nos cuenta el deseo de una fotógrafa de 32 años, la narradora, hacia una escritora de 50 años. Dicen que la autora contemporánea que mejor ha representado la realidad de la pasión. ¿La diferencia de edad importa o aporta? Yo creo que no importa nada en el caso de este libro y me ha llamado la atención porque en algunas ocasiones me preguntaban incluso por el consentimiento, ¿no? Y me preguntaban por el poder de la escritora, por sus 50 años. También 30 años, si vamos a infantilizar nuestra madurez sexual a los 30, estamos muy perdidas, ¿no? Porque cuando se empieza a ser un sujeto de deseo, ¿no? Y creo que esa diferencia tiene más que ver con momentos de la vida, con momentos de urgencia por conseguir algo, que los 30 suele ser una edad muy pesada porque todas estamos como queriendo el trozo de pastel y estamos súper atentas, intentando como subir la montaña ya. Y luego hay unos 50 imaginados donde pasa un poquito esta urgencia y ya hay algo que ofrecer a las otras sin pensar tanto en el yo. No está tan construyendo su yo y la persona de 30 todavía tiene un esfuerzo narcisista importante. Para el personaje de la fotógrafa, ¿hay inspiración de la fotógrafa Teresa Parker Bab? La inspiración de esa fotógrafa viene por el archivo fotográfico que tiene, donde se mostraba un montón de mujeres en su tiempo libre, en su tiempo de vacaciones, en una casa, y era una intimidad poblada de fantasía, ¿no? Eran como mujeres de distintas edades juntas, celebrando, comiendo, hasta haciendo ceremonias ritualísticas, no sabemos si performativas o reales, ¿no? Porque hay 2 que aparecen casándose y no sabemos si estaban como fingiendo que se casaban o si se cansaban en su casa ellas y luego se iban con sus maridos después de que terminase el finde. Y esas imágenes me capturaron muchísimo porque en muchas de ellas era el paisaje, una mujer o 2, un perro y el mar. Ese fue mi punto de partida. Seguimos viviendo un poco en esa Barceloneta en agosto, que parece un after hetero. Es difícil huir de ese patriarcado que mencionabas, de esa heterosexualidad, cuando parece que más literatura lésbica o disidente en general hay
al mismo tiempo se produce ese efecto de retroceso. Estamos haciendo una revolución cultural, yo creo, no se puede negar. Estamos en un momento delicioso que quizás se interrumpe por alguna ola fascista que nos viene a desmontar el chiringuito. Siempre hay que estar atentas. La palabra chiringuito. La palabra chiringuito. Chiringuito, el chiringuito queer. Efectivamente. No, pero sí que es cierto que es bueno, es un momento muy optimista para la imaginación. Pero también hay que estar atentas a que la disidencia no se convierta en un producto de consumo. Y eso es fácil que ocurra, ¿no? Porque la diversidad ahora es un target de consumidor. Entonces, a veces tenemos que pensar si se nos está permitiendo, ¿no?, generar subculturas, si son subculturas de consumo, o si verdaderamente estamos manteniendo una matriz de comunidad viva que va a poder perseverar en unos gestos propios, ¿no? Como no perder la comunidad por ser aceptados en el mundo o algo así. La seducción es también esa carrera teatral donde nadie persigue, ni huye, ni violenta, ni recibe el daño. ¿Es posible pensar en un sentido de la seducción que no tenga connotaciones negativas? Leemos en el libro. Una seducción que no implique un juego de poder. ¿Cómo son las relaciones de poder entre dos mujeres deseantes? Pues son múltiples y de muchas formas, ¿no? Pueden ocurrir de muchas maneras distintas, pero muchas veces son relaciones de poder desempoderadas, o sea, es como que nos atraviesa una inseguridad tan fuerte en la propia imagen corporal, en el propio derecho al reconocimiento o al amor, que incluso cuando alguien nos está otorgando un poder, que no deja de ser el poder de tener una influencia sobre la otra, el poder de desearnos, ¿no? Eso es una potencia, es un poder también. Incluso cuando alguien nos entrega esa atención, ese poder, nos cuesta creernos que tenemos los dones que nos asignan. Entonces, bueno, pues si llegas con la autoestima siempre temblando a cualquier situación, es difícil pensar que te vas a convertir, ¿no?, como en una dominatrix en ningún momento. La seducción es la historia de un deseo latente que no sabemos si se conseguirá satisfacer al final o no. ¿Cómo se gestiona el fracaso? ¿Cómo se gestiona la frustración? Es algo que atraviesa la novela. No saber gestionar la frustración es la gran pandemia de nuestro tiempo. Yo creo que es importantísimo eso. Entender que la frustración de un deseo en concreto, en su expresión específica, un deseo por una persona, un objeto concreto, esa frustración de ese objeto no es igual a un fracaso del deseo. Para mí es importantísimo agradecer a las personas que nos despiertan la pasión, que lo hayan hecho, porque esa pasión luego es tuya, es para ti, y con ella puedes hacer otras cosas, ponerla en otras personas, por ejemplo, amar el mundo. Pero tenemos también toda esta cultura del éxito y el fracaso, siempre de polaridades absurdas. Por eso cuando alguien te da la enhorabuena por tu éxito, es mejor rechazarlo, porque te está otorgando el fracaso también, ¿no? Y yo creo que con el deseo es lo mismo. El deseo no fracasa, ¿no? El deseo se enciende, se intensifica. Y luego tenemos que aprender a usar nuestro deseo, a ser en nuestro deseo, de formas que no sean hirientes para nosotras mismas. Agradecemos a quienes nos despiertan pasiones porque también alimentan nuestra fantasía. Se habla mucho de fantasía. Dice la escritora que la fantasía es la respuesta a la pregunta ¿qué quiere la otra? ¿No corremos el riesgo de intentar siempre gustar al otro, de transformar, incluso perder nuestra identidad propia por gustar, complacer a los demás, poseer a los demás? Yo verdaderamente pienso que quizás haya personas que tengan un sentido del yo delimitado, es decir, que entiendan lo que es la identidad propia al margen de las demás, pero sí que es cierto que yo siempre he experimentado la vida como un poco una niña voraz que busca ser amada, ¿no? Entonces, esta voracidad es una mirada hacia afuera y es una búsqueda de mirada y es una búsqueda de tacto. Entonces, no sé dónde están los límites de mi yo. Y los límites de mi yo se expanden cada vez que hay un encuentro. Puede ser un encuentro como el que estamos teniendo ahora, como yo ahora mismo soy contigo. Yo no sé muy bien quién soy ahora mismo.
solo yo, porque estoy en relación contigo, estoy mirándote, estoy hablando, estoy intentando imaginar qué piensas, hacia dónde vas, si te parece bien lo que digo, si no, ¿no? En este momento hay un somos, de algún modo. Y luego, esto que nos ha unido se deshace y de pronto la interlocutora es otra persona y a la vez podemos estar de interlocutores nosotros y yo estoy imaginando una interlocutora posible que escuche esto, ¿no? Bueno, creo que está muy bien buscar unos límites de bienestar y que obviamente no podemos fusionarnos con todo el mundo hasta estar en este agotamiento de desaparecer constantemente, pero quizás la idea esta occidental del sujeto delimitado, que tiene como una silueta de cabecita y extremidades, ¿no? Y esos son sus límites. Yo no veo la vida como una cosa delimitada, lo veo más como algo poroso que se entremezcla. La propia palabra mujer me despierta una voluptuosidad que me incomoda si ha de caer sobre mí. Escribes: lo femenino no era más que una actitud de bienvenida ante un deseo ajeno por el que sentir compasión, ternura, ganas. Había evitado cualquier gesto que recordase a la feminidad. Yo quería ser apetito, mirada y acción, nunca objeto. Ser objeto de mirada en este mundo, en esta Barceloneta en agosto, es estar expuesta al riesgo de despertar deseo, asco o rechazo. Cuando aumenta la ansiedad por mi imagen corporal, ya no es posible sentir deseo. Leo. Lo abordas mucho a lo largo del libro, qué es ser mujer, qué es ser femenina y la relación de las mujeres con su propio cuerpo. El tema de la feminidad me interesaba mucho explorarlo, porque sí que es cierto que yo a veces noto que hay como una especie de hate a la feminidad, ¿no? En la contemporaneidad, como en el fondo se está asociando la feminidad a valores negativos, que siempre ocurrió, pero ahora a valores negativos que se pueden superar con voluntad, ¿no? Con dejar de ser femenina o femenino ya consigo un espacio de poder. Y esto nos pasa a personas con todo tipo de orientaciones, de sexualidades y de identidades y de géneros, ¿no? Que lo femenino pues es lo pasivo, pues es lo blando, es como algo que no se ha esforzado en superar ciertas cosas y que no se ha impuesto, algo que no domina. Y a mí me parece súper importante que nuestra cultura entre a valorar lo femenino como potencia y poder deseable y necesario para la vida en todos los cuerpos, no solo en los que socializan como mujeres, ¿no? Entonces me interesa un montón repensar desde lo filosófico, por ejemplo, la ternura, la dulzura, lo blando y la pasividad como espacios de valor absoluto. Darle un valor cultural absoluto, por ejemplo, a la pasividad. La pasividad a mí me parece una inteligencia de acogida, un saber acoger, un saber darse, saber entregarse. Yo deseo de las otras que sepan entregarse, ¿no? No deseo cuerpos impermeables. Entonces no creo que haya que perder lo femenino simplemente porque le ha tocado un pedacito del pastel mucho más pequeño, sino que creo que hay que alimentarlo y nos tenemos que regocijar en los placeres de la suavidad, de la dulzura, de la ternura, de lo pasivo. La dulzura. Qué importante tener una casa donde dormir, comer, excretar, mantener cierta calma, un lugar donde caer muerta que no dependa del amor de los otros. Dice la escritora y activista Elisa Cole, con la que hemos hablado, que una casa es en cierta manera una forma de resistencia, un sitio para descansar de las violencias que sufrimos fuera. La escritora de tu novela también dice que no puede esperar a vivir en comunidad, todas juntas, que ha de ocurrir mucho antes de la vejez, que tenemos que encontrar un lugar, un espacio. ¿Son necesarios estos espacios seguros para personas disidentes, libres, LGTBIQ+? Totalmente, y hombre, creo que esos espacios son necesarios para todas las personas, pero que es fundamental poder vivir en espacios de afinidad. Y espacios de afinidad, para mí las afines son aquellas con las que compartimos modo de ver el mundo. Y la idea de vivienda unifamiliar como destino único posible, a mí me da terror, porque pues cae sobre las espaldas de la monogamia, sobre las espaldas de el amor para siempre, sobre las espaldas de una serie de fantasías también relacionales que nos están fallando constantemente. Entonces, perder un amor es perder una casa. Y esa realidad me parece insoportable, porque perder una casa atenta contra el principio de supervivencia. Y muchas veces pensamos que perder un amor nos va a matar,
y no sabemos inconscientemente que lo que tememos es perder una casa también fundamentalmente. Entonces, me parece importante separar las relaciones románticas de los principios de supervivencia y construir la supervivencia dentro de comunidades afines más complejas, con un soporte más seguro, ¿no? Porque sí que es cierto que si tú te dedicas a entregar tu vida y tus cuidados a tu novia, te da una falsa seguridad de que estás construyendo algo tan firme con esa persona que la gente allá afuera caerá, pero vosotras seréis como un peñón, ¿no?, arriba resistiendo el viento. Pero es que una relación intersubjetiva entre dos es un peldañito muy chiquito para sostener todo el peso del cuerpo, ¿no? Creo que hay que repartir. Ahí la amistad como modo de vida me parece preciosa. La amistad como modo de vida, tienen toda la conversación con Sara Torres en nuestra página web y en Ser Podcast. Envejecer juntas, mujeres conviviendo en una casa. Le preguntábamos a Sara por Elisa Coll porque nos ha fascinado también Nosotras vinimos tarde, su primera novela y la primera también que la editorial Amor de Madre ha publicado desde Carcoma, de Laila Martínez, que tanto nos gustó también. Nosotras vinimos tarde es un conjunto de relatos marcados por la precariedad. Antonio Nuño. A Elisa Coll la conocimos hace 3 años con Resistencia Bisexual, una mirada en primera persona sobre la bisexualidad y la bifobia. Ahora publica en Amor de Madre Nosotras vinimos tarde, una novela que se puede calificar con ese palabra tan poco descriptivo como es autoficción. Elisa acude a la experiencia vital de Teresa Meana, una activista feminista y lesbiana que decidió compartir casa y futuro con una serie de amigas. Y es que la autora entiende que una casa es una forma de resistencia. Una casa es algo tan básico, tan necesario, no solo como 4 paredes y un techo, sino un sitio donde poder descansar de la violencia que te comes fuera, que tenemos que invertir, ¿no?, ese concepto de casa, del sitio represivo en el que estamos y salimos fuera para buscarnos, sino que pueda ser al revés, un sitio para descansar tendría que ser un derecho básico, ¿no? O sea... Pero esa vida con amigas puede no ser una opción tan simple. Elisa Coll teme que repitamos los esquemas que utilizamos para las relaciones románticas. Me da un poco de miedo que ahora que se está hablando tanto de la amistad, que los discursos que se produzcan se hagan también desde aquí, ¿no?, como un manual de instrucciones que lo que hagan sea que nos juzguemos aún más fuertemente cuando hagamos cosas que no se tienen que hacer. Y a mí me ha empezado a pasar que de repente estoy con amigas hablando y de repente mi cabeza ya se enciende una bombillita. A ver, cuidado, porque aquí no estarás reproduciendo esto, no estarás reproduciendo lo otro. Por favor, o sea, la línea entre deconstrucción y autovigilancia es fina, vamos a tener cuidado, ¿sabes? Teresa Meana creó junto a unas amigas en Oviedo uno de los primeros espacios seguros para el colectivo LGTBI, un bar al que llamaron La Santa Sebe. ¿Siguen siendo necesarios actualmente este tipo de sitios? Nunca sé si estoy como a gusto con esa expresión, porque siento que un espacio nunca puede ser 100% seguro. La más seguridad como me remite un poco a la policía, que me da un poco de susto, la verdad, de angustia. Pero sí que creo que es súper importante generar espacios amables, ¿sabes? Espacios de reconocimiento. Y para que haya reconocimiento, y en el libro lo dice uno de los personajes, tiene que haber 2 miradas. O sea, no vale con que tú veas a un referente, sino que es importante también que ese referente o esas personas te vean a ti, ¿no? Otra de las cuestiones que plantea la novela es la violencia intragénero, cuestión que se suele silenciar y que desapareció de la ley LGTBI trans tras estar presente en una redacción inicial. Creo que le tenemos mucho miedo a hablar de la violencia intragénero porque nos parece que hacerlo es traicionar a los feminismos y es darle la razón a los fachas cuando dicen que la violencia no tiene género. Todas estas reflexiones se articulan en torno a la propia historia de Elisa, que se encuentra en el trance de salir de una relación tóxica, para lo que decide servirse de la distancia, poner tierra de por medio con su pareja anterior y desplazarse de Madrid a Barcelona. Tienen toda la entrevista con Elisa Coll en Lo Normal, un podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. De las escrituras lesbianas a las trans. Antonio y Nerea han hablado también con Ariel Florencia Richards, escritora chilena. ¿Existe una literatura trans? Me pregunto si la etiqueta nos sirve o no, porque después, por ejemplo, yo ahora estaba en un festival acá en Madrid y también fui invitada a la Feria del Libro de Buenos Aires y de alguna manera quedo condenada a estar en la mesa de género, ¿viste? Entonces como que, y en la mesa al lado, por ejemplo, en Buenos Aires se está hablando
hablando del estallido social en Chile, del futuro de la literatura, y yo así como, oye, yo también quiero opinar de eso, como tengo algo que decir del estallido social, tengo mucho que decir sobre el futuro de la literatura, ya dije todo lo que tengo que decir del género, por favor déjenme en paz, déjenme pasarme a la otra mesa. Entonces, sí, amo la literatura trans, tremendas autoras, las celebro y las voy a celebrar, pero me pregunto si es que no es un capricho editorial, industrial, quiero decir, de la industria del libro, que exista una literatura trans, cuando quizás podríamos hacer un aporte más grande en no sé, yo hago clases de arquitectura en la universidad, y no hay una arquitectura trans. Entonces, como que, en ese sentido, como que me encantaría estar algún día en una mesa de urbanismo o de planificación urbana. Ariel Florencia Richards nos ha presentado Inacabada con Alfaguara, una novela sobre la transformación, el viaje de un género a otro, el tránsito que emprende Juana, la protagonista, y cómo contárselo a su madre. Le cuesta mucho la transición de su hijo hombre a hija mujer, sobre todo porque no estaba en sus planes, ¿viste? Cuando, no sé, yo no soy madre, no quiero ser madre, pero me imagino que hay expectativas depositadas en las madres sobre sus hijas e hijos. Y ella tenía un hijo mayor con el que era muy cómplice y con el que tenían una relación intelectual como aparentemente muy potente, y ella siente que está perdiendo a su hijo mayor, y la única figura cultural que ella encuentra para abordar esto es la del duelo. Es como si se le muriera a su hijo. Entonces, mientras su hija trans está viviendo un proceso maravilloso, ella está viviendo la muerte de su hijo. Entonces creo que le cuesta mucho, creo que está en un espacio de soledad absoluta, porque tampoco lo habla con nadie, y que tiene sus dificultades internas, generacionales, digamos, pero también socioculturales, de qué es lo que significa para una mujer mayor hoy día abordar y entender el tránsito de género de su hija. Well, there's many a strange impulse out on the plains of West Texas. There's many a young boy who feels things he can't comprehend. Hace más de 40 años que Willie Nelson compuso este tema, que acaba de reinterpretar a sus 90 junto al cantante de country gay del momento, Orville Peck. Una canción pionera sobre la homosexualidad en un mundo tan masculino y conservador como el del country, el de los cowboys, y la realidad de estas personas, hombres y mujeres queer, en pequeños pueblos de la América más profunda. But the ones who brag loudest are the ones that are most likely queer. Algo parecido nos ofrece otra historia de lesbianas, culturismo y venganza. Este fin de semana se ha estrenado Love Likes Bleeding, Sangre en los labios, un thriller romántico queer de Rose Glass, protagonizado por Kristen Stewart, que interpreta a la gerente lesbiana de un gimnasio en un pequeño pueblo en Nuevo México. En este espacio, lleno de hombres musculosos y machistas, se enamora de una culturista y las dos se vengan de ellos. Ella dijo, voy a hacer una película sobre una chica fuerte, y a mí me tocó interpretar a la débil. Una chica que está atrapada, paralizada, que nunca sería el centro de una película. Leí el guión antes de decir que sí al papel, y la verdad es que después de escuchar su débil discurso, me di cuenta de que no era nada endeble. Era emocionante, como un volcán. Kristen Stewart salió del armario hace años ya y acaba de protagonizar en febrero la portada de la revista Rolling Stone. En ella se mete la mano en su ropa interior, una imagen por la que ha recibido numerosos insultos machistas y homófobos. La actriz responde: The whole cover was censored. Because the existence of a female body thrusting any type of Se sexuality. titulaba Sin censuras, y luego resulta que la portada ha sido censurada, porque la existencia de un cuerpo femenino que muestre cualquier tipo de sexualidad que no esté diseñada para satisfacer el deseo de los hombres cis heterosexuales es algo con lo que la gente se siente no muy cómoda. Y de eso va esta película de Rose, una persona a la que normalmente no miraríamos a la cara. La hora extra. ¿Se acuerdan del Rigoletto de Miguel del Arco que nos presentó a finales de 2023? Miguel es uno de los actores que cada día se van a someter a las órdenes de Andrea Jiménez, que acaba de estrenar en el Teatro de la Abadía Casting Lear, una obra que reflexiona sobre la relación entre hijas y padres, como la que tenía Rigoletto con su hija Hilda. ¿En qué consiste Casting Lear? Consiste en una dirección en directo de un actor que no conoce el texto ni el guión de la obra que va a representar. Ese actor viene a hacer de Lear y va a recibir el texto en directo gracias a nuestro apuntador Juan Paños, que le va a dictar el guión del texto en tiempo real, y yo le voy a dirigir en directo también a través del pinganillo. A la vez yo voy a ser
Cordelia. Voy a interpretar el papel de Cordelia en la relación con Lear. Cada día un actor diferente, no se anuncia quién, Alberto San Juan, Mariano Llorente, Andrés Lima, actuando espontáneamente, tomando decisiones arriesgadas y sorprendentes en directo, dirigidos por esta joven mujer a través de un pinganillo y un apuntador. Yo al empezar este proyecto genuinamente no me había relacionado prácticamente con hombres de esta generación, entonces ha sido todo un proceso de entrar en cómo dialogamos, cómo hablamos juntos, cómo nos sentamos, cómo nos tocamos, cómo es tu Lear, cómo es mi Lear, cómo te dirijo, ¿no? Que ya solamente el cuerpo de una mujer joven dirigiendo a un hombre mayor es excepcional. Y cómo ordenar ese espacio energético en dos cuerpos que están tan hoy incluso políticamente significados, ¿no? Como nunca lees en un hombre mayor y una mujer sentada a su lado que ella es la directora y él el actor. Los mejores pensados piensan que es el padre y la hija, pero tenderán a pensar que es el director y la actriz, o el profesor y la alumna, el maestro y la aprendiz. Y bueno, hay un deseo como de subvertir la propia idea de jerarquía en la relación de dirección, ¿no? Es maravilloso porque subvierte totalmente la idea de víctima, ¿no? Cordelia ha sido víctima de un repudio y busca el perdón, y para hacerlo se coloca en un lugar que no es el de la víctima, que es el de quien tiene el poder, que es la directora, y por eso se llama casting Lear, ¿no? Como que ahora Cordelia también es un poco Lear, porque aunque no está haciendo un concurso, porque la obra en sí misma no es un casting, pero sí es quien sostiene un lugar de poder en recibir a otros en su casa, y sí se juegan a sus reglas. ¿Cómo nos relacionamos con nuestros padres? ¿Cómo son las relaciones de poder? ¿Cómo perdonar? Son preguntas que atraviesan esta obra autoficcional y a sus personajes. Lear, recordamos, abandona a la única hija que lo ama de verdad. Tanto Shakespeare como mi padre siempre me han dejado sin palabras y no he sabido muy bien cómo relacionarme con ellos. Y por eso ha sido un motivo para hacer un espectáculo. Me gusta pensar que hago espectáculos de las cosas que no entiendo y de las cosas que me dejan sin palabras, y este ha sido el caso. Ha sido un intento de dar respuesta en tiempo real. El propio espectáculo ha sido una elaboración de una pregunta muy grande, por un lado sobre el origen y por otro lado sobre el perdón. La hora extra. Entre los restos del naufragio y la memoria. Al tiempo que Willie Nelson, Víctor Manuel también se atrevió en 1980 a publicar esta canción sobre el desgaste de una relación homosexual con el paso del tiempo. Esto podría durar y durar y durar y durar. Es la mejor obra literaria de 2023 para el Ministerio de Cultura de Chile. En ella, Nicolás Lange, su autor, explora 3 historias de amor LGTBIQ+, inspiradas en hechos reales. Tomás Cabané y su compañía Malala Producciones están a punto de estrenar una adaptación en la Sala Mirador de Madrid. Desgraciadamente son historias que tienen que ver con delitos de odio al colectivo, pero lo bueno que tiene de esta obra es que el autor, con toda su maestría, ha ficcionado a partir de esas historias tan terribles y las ha llenado de poesía, las ha llenado de luz, de un halo mágico con sus palabras. El autor siempre dice que es una obra sobre el lenguaje. Para mí creo que es una obra sobre el amor, sobre lo que significa querer a un hombre. Y creo que no hay nada más hermoso que poder reivindicar hoy eso frente a los tiempos tan oscuros que nos cuesta vivir en ellos, ¿no? Con ese discurso tan generalizado de odio contra lo diferente, tan agresivo en muchas ocasiones. Este texto y esta apuesta que estamos construyendo lo que plantea es llenar de poesía y de belleza y de luz el lugar en el que nosotros somos partícipes de un tiempo y un espacio juntos, ¿no? Que es el teatro. Nos vamos. Vuela esta canción para ti, Lucía.
Y lo hacemos con Lucía, que es como se llama una comedia teatral que hoy estrena la compañía Desbocados, con canciones de Joan Manuel Serrat, otro comprometido contra el fascismo y los discursos de odio, como recordaba hace unos meses su amigo Eduardo Mendoza. Lucía, Enrique García. Una joven mileurista encuentra por la calle a un cantante y a un guitarrista que cantan canciones de Serrat. Tres personajes que no se conocen, pero que tienen dos factores en común: la soledad y la llegada de un momento decisivo en sus vidas. Estos son los ingredientes de esta obra musical, vertebrada por las canciones del Noi de Poble Sec. Lucía, aparte de ser una de las canciones más hermosas de Joan Manuel Serrat, es también el título de esta obra y es el nombre de una de nuestras protagonistas, que un día paseando por la calle se encuentra a unos músicos callejeros que están justamente cantando canciones de Serrat. Y todas estas sincronicidades van llevando a que nazca este vínculo de a tres, muy extraño, muy misterioso. Plantéatelo así, aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Que nos podría pasar a cualquiera si estamos dispuestos a ver y a escuchar y a abrirnos, ¿no? Es como una especie de puerta que se abre en la realidad del día a día, donde vamos caminando por las ciudades y no vemos ni escuchamos a los demás porque vamos en nuestros pensamientos. Aquí estos tres se atreven a romper ese patrón y se vinculan. Se cuentan su vida a través de parte del repertorio de Serrat, que ejerce de columna de un viaje de inicio comédico, pero que acaba contagiándose de un hilo de misterio y de thriller presente en sus historias de vida. El estreno esta tarde en el Teatro Lara de Madrid. Lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante no hay camino. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buena semana. Golpe a golpe. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena SER. La radio.